Continuación de Sabiduría, capítulo 11. Tú tienes compasión de todos porque todo lo puedes, y pasa por alto los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Porque amas todo cuanto existe y no desprecia nada de lo que existe, de lo que hiciste. Si odiaras alguna cosa, no la habrías creado. ¿Cómo existiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo permanecería si tú no lo hubieras creado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque todas son tuyas, Señor, amigo de la vida. Capítulo 12. Pues tu soplo incorruptible está en todas las cosas. Por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprende y les recuerda su pecado, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Castigo progresivo y moderado de los cananeos. A los antiguos habitantes de la Tierra Santa los despreciaste por sus horrendos crímenes, prácticas de magia y ritos sacrilegios. A esos crueles asesinos de niños que devoraban entrañas, carne y sangre humana en sus banquetes, o esos iniciados en sangrientas orgías. A esos padres asesinos de seres indefensos decidiste exterminarlos por medio de nuestros antepasados, para que esta tierra, la más querida de toda, para ti recibiera la digna colonia de los hijos de Dios. Pero también con esto al fin fuiste misericordioso y les enviaste avispa como precursora de tu ejército. Quería exterminarlos poco a poco. Aunque te era posible someter los malos a los buenos en una batalla campal, o aniquilarlos en un instante con bestias feroces o con una severa sentencia. Castigándolos poco a poco les dabas ocasión de arrepentirse, aunque sabías que su raza era perversa, congénita su maldad, y que su modo de pensar no cambiaría nunca, porque era una raza maldita desde su origen. Ni siquiera por respeto a nadie perdonaste sus pecados. Pues, ¿quién se atreverá a preguntarte qué has hecho? ¿Quién se opondrá a tu sentencia? ¿Quién te citará a juicio por haber destruido lo que creaste? ¿Quién se levantará contra ti para vengar a hombres injustos? Porque fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que tus juicios no son injustos. No hay rey o soberano que pueda desafiarte, defendiendo a lo que tú castigas, porque eres justo, lo rige todo con justicia y considera indigno de tu poder el condenar a quien no merece castigo. Porque tu poder es principio de justicia y tu dominio sobre todo te hace misericordioso con todos. Demuestra tu poder cuando no cree en tu fuerza y confundes el atrevimiento de aquellos que no la conocen. Pero como dominas tu poder, juzgas con clemencia y no gobiernas con gran indulgencia, porque puedes utilizar tu fuerza cuando quieras. Doble lección para los israelitas. Al actuar así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser compasivo y diste a tus hijos una dulce esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Porque si a los enemigos de tus hijos que eran reos de muerte, los castigaste con tanta compasión y clemencia, dándoles tiempo y lugar para apartarse de su maldad, con cuánta mayor consideración juzgarás a tus hijos a cuyos antepasados
Hiciste juramentos y alianza con buenas promesas. Así, para educarnos a nosotros, castigas con moderación a nuestros enemigos. Para el que juzga, pensemos en tu bondad, y al ser juzgado, esperemos misericordia. El castigo de los egipcios. Por eso a los que llevan una vida de maldad y locura los atormentaste con sus propios ídolos, porque habían avanzado mucho por los caminos del error, tomando por dioses a los más viles y repugnantes animales, dejándose engañar como niños sin juicio. Por eso, como a niños y sin uso de razón, les enviaste un castigo y los puso en ridículo. Pero los que con semejante corrección no se enmendaron, terminarían por experimentar un castigo digno de Dios. Al verse acorralados por la furia de las bestias y a las que consideraban dioses y que eran ahora su castigo, tuvieron que aceptar como Dios verdadero al que antes se resistían a reconocer, y así cayó sobre ellos el peor castigo. Discurso contra la idolatría. Capítulo 13. Las criaturas debieron llevarlos a Dios. Totalmente estúpidos son todos los hombres que no han conocido a Dios, los que por los bienes visibles no han descubierto al que existe, ni por la consideración de sus obras han reconocido al que las hizo. En cambio, tomaron como dioses que gobiernan al mundo, al fuego, al viento y al aire sutil, al firmamento lleno de estrellas, al agua impetuosa y a los astros luminosos. Pues si seducidos por su hermosura los tuvieron por dioses, comprenderán cuánto más hermoso es el Señor de todo eso, pues fue el mismo autor de la belleza el que lo creó. Y si tal poder y energía los llenó de admiración, entiendan cuánto más poderoso es quien los formó, pues en la grandeza y hermosura de las criaturas se deja ver por analogía su creador. Estos con todos no merecen un reproche grave, porque quizás se extravían al buscar a Dios queriendo encontrarlo. Se mueven entre sus obras y las investigan, y quedan seducidos al contemplarlas. Tan hermosas son las cosas que contemplamos, pero de todas formas ni siquiera estas tienen excusa. Porque si fueran capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron primero al que es su Señor? Los ídolos son simple madera tallada. Son pues unos infelices los que ponen sus esperanzas en cosas sin vida y llaman dioses a sus obras realizadas por hombres, oro o plata labrados con arte, figuras de animales o una piedra sin valor trabajada hace tiempo. Tomemos como ejemplo a un leñador que corta un árbol, que pueda manejar lo descorteza hábilmente y trabajando con destreza fabrica un objeto útil para uso común. Con las astillas sobrantes prepara su comida y satisface su hambre. Y el último desperdicio, que no sirve para nada, un tronco retorcido y lleno de nudos, lo toma y en sus ratos libres lo talla, y con la destreza adquirida lo modela y le da bien la forma del hombre, bien la de cualquier animal. Después lo pinta de rojo, barniza su superficie y recubre todos sus defectos. A continuación le prepara un lugar adecuado, lo coloca en la pared o lo asegura con clavos. Así toma precauciones para que no se caiga, pues sabe que es incapaz de valerse por sí mismo, ya que es una estatua y necesita ayuda. Va luego y la reza por sus bienes, por las bodas por sus hijos, y no se avergüenza de hablar con un objeto sin vida. Pide la salud a quien está enfermo, la vida a quien está muerto, pide
ayuda al mismo tiempo desamparo, un viaje feliz a quien ni siquiera puede andar. Y para tener ganancia y que sean prósperos sus trabajos y negocio, pide ayuda eficaz al más incapaz de proporcionársela. Capítulo 14. A ellos invoca el navegante. Está también el que se embarca y a punto de atravesar las encrespadas olas, reza a un madero más frágil que el barco que lo lleva. Porque el barco lo ideó el afán de lucro y lo construyó la pericia del obrero. Pero en su providencia, oh Padre, la que lo gobierna, porque hasta el mar abriste camino, un sendero seguro entre las olas, mostrando así que puede salvar de todo peligro y que hasta el inexperto puede embarcarse. No quieres que las obras de tu sabiduría sean estériles, por eso los hombres confían en una frágil embarcación, cruzan las olas en una barca y llegan a salvo al puerto. Y ya en el principio, cuando perecían los soberbios gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una barca que, guiada por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva generación. Porque es bendita la madera de la que se hace un recto uso. Pero tanto el ídolo que es obra humana, como su fabricante son malditos. Porque lo hizo aquel, porque siente corruptible, fue considerado Dios. Dios rechaza igualmente al malvado y su maldad. La obra y su autor recibirán igual castigo. Por eso también serán juzgados los ídolos de las naciones, porque entre las criaturas de Dios se han convertido en algo detestable, ocasión de tropiezo para los hombres y una trampa para los pies de los necios. Origen del culto a ídolos de forma humana. El que inventó los ídolos originó esta infidelidad. El que proyectó hacerlo corrompió la vida, porque no existieron al principio ni existirán tampoco por siempre. Por la estupidez de los hombres entraron en el mundo y por eso les espera un fin rápido. Un padre apenado por un luto prematuro encarga una imagen del hijo que ha muerto tan pronto y al que ayer era un simple cadáver. Hoy lo honra como a Dios e instituye entre los suyos ritos y misterios. Más tarde, consolidada por el tiempo, la impía costumbre se observa como ley. Por orden de los soberanos reciben cultos las estatuas, lo que no pueden ser venerados en persona porque viven lejos, aunque están distantes, son representados en figura y se fabrica una imagen del rey, venerado para adular con fervor al ausente como si estuviera presente. La ambición del artista lleva a extender este culto, que así llega hasta aquellos que no lo conocían. Porque él, deseando sin duda agradar al soberano, empleó todo su arte para hacer una imagen más bella que la realidad. Así la gente, arrastrada por el encanto de la obra, da culto al que poco antes honraba como hombre. Y esto es una trampa para los vivientes, porque los hombres, víctimas de la desgracia o de la tiranía, dan a la piedra y a la madera el nombre incomunicable, consecuencia de la idolatría. Pero no les bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, sino que además, hundidos en su propia ignorancia, llaman paz a tan enormes males, pues con sus celebraciones infanticidas, sus misterios secretos y sus locas orgías de ritos extravagantes, ya no guardan limpios ni la vida ni el matrimonio, se matan o traicionan unos a otros y se deshonran con adulterios. Por todas partes reinan en confusa mezcla sangre y asesinato, robo y engaño, corrupción e infidelidad, revueltas y falsos juramentos. Los buenos son acorralados,
La ingratitud es un hecho. Las almas se contaminan, el sexo se invierte, los matrimonios naufragan, reinan el adulterio y la inmoralidad. Porque el culto a ídolos sin consistencia es principio, causa y fin de todos los males. Quienes los adoran llegan al delirio en sus diversiones, pronuncian oráculos falsos, llevan una vida perversa y hacen daño sin motivo. Han puesto su confianza en ídolos sin vida, no temen daño alguno por jurar en falso, pero sufrirán el castigo por un doble motivo, porque al irse tras los ídolos se han hecho una falsa idea de Dios, y porque juraron en falso, despreciando la santidad. Y no es que los ídolos, porque quienes jura tengan poder alguno, sino que el castigo merecido por los pecadores alcanzará sin remedio a los malvados. Capítulo 15. La fe protege a Israel de la idolatría. Pero tú, oh Dios nuestro, eres bueno y fiel, eres paciente y todos los gobiernas con misericordia. E incluso cuando pecamos, somos tuyos. Reconocemos tu poder, pero no queremos pecar sabiendo que te pertenecemos, pues en conocerte a ti está la plena salvación, y en reconocer tu poder la raíz de la inmortalidad. No nos extravían las perversas invenciones de los hombres, ni las estériles obras de los pintores, figuras embardunadas de múltiples colores, cuya contemplación despierta la pasión de los necios, hasta hacerles desear la figura inanimada de una imagen sin vida. Amantes del mal y dignos de tales esperanzas son lo que hacen, las que las hacen, las desean y las veneran. Necedad de los que fabrican ídolos. También el alfarero amasa con afán la tierra blanda y la moldea todos los objetos que nos servimos. Moldea del mismo barro tanto los destinados para usos nobles como lo destinado para usos ordinarios. Pero es el alfarero quien determina el uso que se dará a cada uno. Luego, con un esfuerzo inútil, modela un falso dios del mismo barro. Lo fabrica un hombre que poco antes nació de la tierra, que regresará pronto a esa tierra de donde fue sacado y tendrá que rendir cuenta de la vida recibida. Pero no le preocupa que pronto tiene que morir, ni que tiene una vida corta, antes bien, compite con orfebre y plateros, imita a los que forjan el bronce y pone su gloria en modelar figuras engañosas. Cenizas en su corazón, más vil que la tierra su esperanza, más despreciable que el barro su vida, porque desconoce a su Creador, el que le fundió un alma capaz de actuar y le comunicó un aliento vital. Más aún toma la vida como un pasatiempo, la existencia como una feria de negocio. Dice, conviene sacar partido de todo hasta el mal. Y él sabe mejor que nadie que comete una acción mala cuando del mismo barro fabrica frágiles vasijas y modela figuras de ídolos. Los egipcios, lo más estúpidos idólatras, pero lo más estúpidos de todos, peores que un niño sin conciencia, son los enemigos que oprimieron a tu pueblo. Tuvieron un efecto, en efecto, por dioses a todos los ídolos de las naciones, ídolos que no pueden servirse de los ojos para ver, ni de las narices para respirar el aire, ni los oídos para oír, ni de los dedos de sus manos para tocar, ni de los pies para caminar. Pues fue un hombre quien lo hizo, uno no tiene espíritu prestado, los formó, y ningún hombre es capaz de formar un Dios semejante a sí mismo. Como él es mortal, sus manos pecadoras producen cosas muertas, y él mismo vale más que los objetos que venera, ya que
Él tiene vida, pero los ídolos no la tendrán jamás. Adoraron incluso a los más repugnantes animales que superan en estupidez a todos los demás. Animales que no poseen la belleza que pueda hacerle atractivo como a otro y están excluidos de la aprobación y bendición de Dios. Segundo contraste, codornices para los israelitas, ranas para los egipcios. Por eso fueron castigados por seres semejantes, atormentados por multitud de pequeños animales. En lugar de tal castigo hiciste el bien a tu pueblo, y para calmar sus apetitos les preparaste un alimento exquisito, los codornices. Así los egipcios, aunque estaban hambrientos, perdieron las ganas de comer a causa del aspecto repugnante de los animales enviados contra ellos. En cambio, tu pueblo, después de un breve ayuno, saboreó un alimento exquisito, pues era que sobre aquellos opresores sobreviniera una carestía irremediable, mientras esto bastaba con mostrarle cómo eran atormentados sus enemigos. Tercer contraste, la serpiente de bronce y la langosta. Incluso cuando se desencadenó contra tu pueblo la terrible furia de las fieras y perecían por la mordedura de serpientes huidizas, tu ira no llegó al extremo. Tan solo como corrección y por breve tiempo fueron castigados, pues tenían un signo de salvación que les recordaba los mandamientos de tu ley. Y quien lo miraba quedaba sano no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todo. Con esto demostraste a nuestros enemigos que eres tú el que libra de todo mal. Ellos morían por la picadura de las langostas y mosquitos sin poder encontrar remedio para su vida, pues eran dignos de ser castigados por los animales. Pero contra tus hijos ni siquiera pudieron los dientes de serpiente venenosas, porque tu misericordia vino a su encuentro y los salvó. Con el fin de que recordaran tus palabras, solo sufrieron unas picaduras, pero pronto estuvieron a salvo, pues si hubieran olvidado tus palabras, habrían sido excluidos de tu benevolencia. Y en verdad ni hierba ni ungüento los sanó, sino tu palabra, Señor, la que todo lo sana. Pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte, tú hundes hasta las puertas del abismo y saca de él. El hombre llevado a su maldad puede matar, pero una vez que se fue el espíritu no puede hacerlo regresar ni puede rescatar el alma del abismo. Cuarto contraste, el granizo, el fuego y el maná. Es imposible escapar de tu mano. Los malvados que no quisieron conocerte fueron castigados por el poder de tu brazo. Cayeron sobre ellos extrañas lluvias, granizos, tempestades implacables, y el fuego los consumió. Y lo más sorprendente era que en el agua que lo apaga todo, el fuego se encendía mucho más que el universo, combate a favor de los justos. Unas veces la llama se debilitaba para no quemar a los animales enviados contra los malvados, y para que vieran con claridad que los impulsaba el juicio de Dios. Y otras veces, aún en medio del agua, la llama quemaba más que el fuego natural, para destruir los frutos de una tierra culpable. En cambio, a tu pueblo le diste comida de ángeles, le mandaste del cielo pan preparado sin esfuerzo, capaz de dar todos los sabores y de satisfacer todos los gustos. Aquel sustento manifestaba a tus hijos tu dulzura, ya que se acomodaba al gusto de quienes lo tomaban y se transformaba según los deseos de cada uno. Nieve y hielo resistían al fuego sin derretirse, para que supieran que el fuego que ardía aún en medio del granizo y centelleaba bajo la lluvia había destruido las cosechas de los enemigos. En cambio, para respetar el alimento de los justos, se olvidaba hasta de arder, porque la creación que está sometida a ti, su creador despliega su energía para castigar a los malvados
y se vuelve suave para hacer el bien a los que en ti confían. Pero incluso entonces, adoptando formas diversas, se puso al servicio de tu bondad, que a todos sustenta de acuerdo con el deseo de lo que te suplican. Así, Señor, los hijos a quienes amas aprenderá de que no es variedad de fruto de lo que se sustenta al hombre, sino tu palabra es la que mantiene a los que creen en ti. Pues lo que en el fuego no podía destruir, inmediatamente se derretía al calor de un tenue rayo del sol. Para que todos aprendieran que es necesario adelantarse al sol para darte gracia y salir a tu encuentro al comenzar el día. Y es que la esperanza del ingrato se derrite como escarcha de invierno y chorrea como agua inservible. Capítulo 17. Quinto contraste: las tinieblas y la columna de fuego. Grandes y difíciles de explicar son tus juicios, por eso las almas ignorantes se extraviaron. Pues, cuando los malvados pensaban que podían oprimir a la nación santa, quedaron presos de las tinieblas, encadenados por una larga noche y encerrados bajo los techos, excluidos de la eterna providencia. Pensaba mantenerse oculto con sus pecados secretos bajo el oscuro velo del olvido, pero fueron dispersados presa de un terrible miedo y espantado con visiones. El escondrijo en que se refugiaban no les quitaba el miedo, ruidos terroríficos retumbaban a su alrededor y se les aparecían figuras espantosas de pálidos rostros. Ningún fuego tenía bastante fuerza para alumbrar, ni el resplandor brillante de los astros llegaba a iluminar aquella horrible noche. Solo podían ver una hoguera que se encendía por sí misma y los llenaba de terror. Y una vez desaparecida la visión, quedaban tan aterrados que les parecía más terrible aún lo que habían visto. Los artificios de la magia demostraban su impotencia, y su alarde de inteligencia resultó un fracaso humillante, pues lo que aseguraban ahuyentar los miedos y las tribulaciones de la gente acobardada, sufrieron ello mismo un miedo ridículo. Aunque ninguna otra cosa los aterrorizara, el paso de los animales y el silbido de las serpientes los llenaba de miedo, y morían estremecidos de terror, ni el aire se atrevían a mirar, cosa imposible de evitar. Pues la maldad es cobarde y en sí misma se condena, acorralada por la conciencia, siempre se imagina lo peor. Que el temor no es otra cosa que la renuncia a los auxilios de la razón. Cuanto menor es la seguridad interior, mayor se juzga la causa desconocida del tormento. Durante aquella noche insoportable, salida del reino, impotente del abismo, sumidos todos un mismo sueño. Unos se veían perseguidos por figura monstruosa, otros desfallecían por cansancio, porque un súbito e inesperado terror lo había invadido. Así todo el que caía en este estado quedaba atrapado, preso de aquella cárcel de hierro, ya fuera labrador o pastor o trabajara en un lugar solitario, sorprendido, sufría el castigo inevitable, pues a todos atrapaba la misma condena de tinieblas, el silbido del viento y el canto melodioso de los pájaros en las tupidas ramas, la cadencia de las aguas fluyendo impetuosas. El violento ruido de piedras que caían en avalancha, la carrera invisible de los animales que galopan, el ruido de ferocísimas bestias o el eco que retumba en los huecos de las montañas, todo los dejaba paralizados de terror. Todo el universo brillaba con luz esplendorosa y proseguía sin traba su actividad. Solo sobre ellos se extinguía una espesa noche, imagen de la oscuridad que le esperaba, aunque más insoportable que la oscuridad
eran ellos para sí mismos. Capítulo 18. Para tus fieles, en cambio, brillaba una espléndida luz. Los egipcios que, sin verlos, oían su voz, los felicitaban por no haber padecido como ellos. Les daban gracia porque no se vengaban por los daños recibidos y le pedían perdón por su actitud enemiga. En lugar de su oscuridad, a los tuyos le diste la columna de fuego como guía para un camino desconocido, un sol que no hacía daño para su gloriosa salida. Bien merecían ser privados de la luz y ser encerrados en la oscuridad, aquello que habían encerrado en prisiones a tus hijos por quienes debía entregarse al mundo la luz inagotable de la ley. Sexto contraste: muerte de los primogénitos egipcios y liberación de los israelitas. Ellos resolvieron matar a los hijos de tus fieles. Solo uno, Moisés, que debía sido abandonado, se salvó de castigo. Tú le quitaste un gran número de hijos e hiciste que perecieran todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche le fue anunciada de antemano a nuestros antepasados, para que, sabiendo bien en qué juramento habían confiado, si se sintieran seguros. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con el castigo de nuestros adversarios nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos descendientes de los justos habían ofrecido sacrificios en secretos y unánimes establecieron este pacto divino, que tus fieles compartirían igualmente bienes y peligro después de haber contado la alabanza de los antepasados. Los gritos confusos de los enemigos resonaban a lo lejos, y cundía la voz lastimera de los que lloraban a sus hijos. El mismo castigo alcanzaba a sus siervos y amos, y el simple ciudadano sufría lo mismo que el rey. Todos por igual tenían innumerables cadáveres, heridos por un mismo género de muerte, y los vivos eran insuficientes para enterrarlo, porque en un instante lo mejor de una raza había perecido. Así, aquello que hacían la magia había hecho incrédulos ante la pérdida de sus primogénitos. Reconocieron que este pueblo era el Hijo de Dios. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su veloz carrera, tu omnipotente palabra se lanzó desde el cielo, desde tu trono de rey, cual implacable guerrero sobre aquella tierra destinada al exterminio. Traía como aguda espada tu decreto terminante. Se detuvo y lo llenó todo de muerte, mientras tocaba el cielo, trituraba la tierra. De pronto los sobresaltaron sueños y horribles pesadillas, y terrores inesperados los invadieron. Arrojado por todas partes y a punto de morir, manifestaban por qué causa morían, pues los sueños que los agitaban los habían advertido para que no murieran sin saber que no eran castigados. Aarón libra del exterminio a los israelitas. También los justos sufrieron la prueba de la muerte, y un gran número pereció en el desierto, pero no duró mucho aquella ira, porque pronto surgió como defensor Aarón, un hombre íntegro, con las armas de su ministerio, oración e incienso expiatorio, afrontó la ira y puso fin a las desgracias, mostrando que era siervo tuyo. Venció la indignación no con la fuerza corporal ni con el empuje de las armas, sino que calmó con la palabra a quien los castigaba, recordando los juramentos de la alianza que hizo con sus antepasados. Y cuando ya los muertos eran innumerables, se interpuso, detuvo el avance de tu ira y lo cerró el paso hacia los que aún vivían, pues en su vestidura sacerdotal estaba representado todo el universo. En las 4 hileras de piedras preciosas figuraban los hombres gloriosos de los antepasados y tu majestad en la diadema de su cabeza.
Ante estas insignias el exterminador retrocedió asustado, pues estaba con una demostración de tu ira. Séptimo contraste: los israelitas y los egipcios ante el Mar Rojo. Capítulo 19. Pero sobre los malvados descargó hasta el fin una ira implacable, porque Dios conocía de antemano su futura conducta. Sabía que los egipcios los dejarían irse y que los despedirían apresuradamente, porque después cambiarían de opinión y los perseguirían. Y así fue. Ocupados todavía en su duelo y llorando sobre las tumbas de sus muertos, concibieron otro plan descabellado: perseguir como fugitivo a los que primero habían suplicado que se fueran. La fuerza de los acontecimientos los empujaba merecidamente, haciéndoles olvidar lo pasado. Así padecieron el castigo que faltaba aún a sus sufrimientos. Y mientras tu pueblo realizaba un prodigioso viaje, encontraron ellos una insólita muerte, porque toda la creación obediente a tus mandatos asumía nueva forma de comportamiento para guardar todo mal a tus hijos. Se vio a la nube dar sombra al campamento, y de lo que antes era agua surgió la tierra seca. El Mar Rojo se convirtió en un camino transitable, y su oleaje impetuoso en una verde llanura, por donde pasó un pueblo entero protegido por tu mano, contemplando prodigios admirables. Parecían caballos que pastaban en la pradera y saltaban de alegría como corderitos, mientras te alababan a ti, Señor, su liberador, pues recordaban todavía lo sucedido en su destierro, cómo la tierra produjo mosquito en lugar de que éstos se reprodujeran naturalmente, y el río en lugar de peces lanzó multitud de ranas. Más tarde vieron también un nuevo modo de nacer las aves, cuando, inducido por el deseo, pidieron alimentos especiales, y para satisfacerlos subieron del mar las codornices. Los egipcios más culpables que los sodomitas. Pero los castigos cayeron sobre los pecadores. Ni son las señales precursoras de violentos rayos, y con toda justicia padecían por sus maldades, por haber alimentado el odio más feroz contra el extranjero. Los de Sodoma no hospedaron a los desconocidos que llegaban, y los egipcios esclavizaron a huéspedes bienhechores. Más aún los de Sodoma, y estos se les tendrá en cuenta, recibieron como enemigo a los extranjeros. A su vez, los egipcios, después de recibirlo con alegría y de reconocerlos sus derechos, le maltrataron con pesados trabajos. Por eso fueron también heridos de ceguera como aquellos que a la puerta del justo Lot, envuelto en espesa oscuridad, buscaban a tienta la entrada de su casa. Maravillosa armonía y alabanza final. Así los elementos intercambiaban entre sí de sus propiedades, como sucede en los instrumentos de cuerda. Con los sonidos se pueden cambiar de ritmo, conservando su tonalidad. Y esto es lo que se demuestra en el examen de los hechos, porque los animales terrestres se volvían acuáticos, y los que nadaban se paseaban por la tierra. El fuego se hizo más intenso en el agua, y el agua olvidaba su propiedad de apagarlo. Por el contrario, las llamas no consumían las carnes de los débiles animales que en ellas se movían, ni se derretía aquel alimento celestial semejante a la escarcha, y tan fácil de derretir. Por todos los medios el Señor, engrandeciste y cubriste de gloria a tu pueblo, y no dejaste de asistirlo en todo tiempo y lugar.